Hola, mi amado querido. Deseo que donde quiera que te encuentres, la paz y el amor de Cristo sea contigo. Hoy traigo un mensaje para ti. Y el enfoque central de este mensaje trata sobre lo que es ser un verdadero discípulo. Es decir, vamos a hablar hoy sobre el discipulado. Y cuando se habla de discipulado, pensamos inmediatamente en la función de ganar, sostener y ayudar espiritualmente en el crecimiento de nuevos creyentes, personas que conozcan a Cristo y comiencen a caminar con Cristo y se conviertan en verdaderos discípulos de Cristo. Porque en verdad es nuestra misión hablarles a otras personas de Jesús. Pero esta misión de discipulado que nos ha dejado nuestro Señor Jesús no consiste solamente en enfocarnos en ganar algunas almas y ya mi función como discípulo acabó. Porque el discipulado, mis amados, es un proceso que debe durar toda la existencia de nuestra vida. Y el enfoque principal de este mensaje, además del discipulado, tiene que ver con algo que va mucho más allá. Y es el costo y las consecuencias de tal discipulado. El trozo bíblico que vamos a estudiar hoy consta de dos fragmentos bien definidos, pero a la vez bien distintos por su naturaleza. Y vamos a leer el texto que encontramos allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33, que habla sobre el costo, sobre lo que cuesta seguir a nuestro Señor Jesús. Pero solamente vamos a leer 4 versículos. Es decir, Lucas capítulo 14, vamos a leer solamente el capítulo 26, el versículo 25, el 26, el 27 y el 33. Y dice así la palabra de Dios. Y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, tampoco puede ser mi discípulo. Amados, me llama mucho la atención que hoy día los grandes predicadores, aquellos que tienen multitudes de seguidores, solo predican sobre el amor, sobre la paz y la prosperidad. Son muy pocos los que predican sobre el verdadero costo que tendrá una persona por seguir de verdad a Cristo. En este trozo bíblico vemos a Jesús frente a una gran multitud, y aunque el pasaje no especifica el lugar exacto donde se encontraba, se cree por los escritos de algunos eruditos que se encontraba en la ciudad de Perea, por allá por el año 31, ya casi finalizando Cristo su ministerio en esta tierra. Lo cierto es que allí, entre todas aquellas personas que lo seguían, habían muchos pensamientos encontrados. Un grupo de aquellas personas seguía a Jesús porque veían en él ese potencial para derrotar al gobierno romano y convertir a Cristo en ese rey terrenal que ellos ansiaban. Es decir, muchos lo buscaban por un puro interés. Había otro pequeño grupo, muy pequeño, que lo seguía con buenas intenciones y de sincero corazón. Siempre Jesús ha tenido un pequeño remanente. Pero lo cierto es que la mayoría lo seguía por curiosidad o por muchos motivos egoístas. Es entonces cuando Jesús se detiene
y se vuelve la multitud para mirarla de frente, y es donde expone los principios registrados en esta porción bíblica que acabamos de leer. Y Jesús, que ya llevaba 3 años de ministerio y estaba a punto de terminarlo, necesitaba dejar muchos discípulos, porque cuanto más discípulos, su obra se expandiría mucho más rápido por el mundo existente en ese tiempo. Pero sucedía algo. ¿Qué pasaba con aquella gran multitud de personas? Pues lo que pasaba con estas personas que seguían a Jesús es lo mismo que pasa hoy día, mis amados. Muchos de los que seguían a Jesús y la gran mayoría de los seguidores de Cristo hoy, en lugar de ser una ayuda para su ministerio, eran y son hoy día un gran estorbo para su causa. Un gran estorbo para su obra y su ministerio en esta tierra. Por eso Jesús los lleva a una reflexión profunda. Los lleva a pensar seriamente en lo que estaban haciendo y en lo que siguen haciendo hoy muchos de nosotros. Y voy a ir explicando esto poco a poco. Miren, hoy día muchos predicadores piensan que a través de sus predicaciones, a través de sus palabras, una persona puede llegar a convertirse en un cristiano. Estos predicadores creen que las personas pueden convertirse en un buen discípulo de Cristo, pero a través de un proceso lento, a través de un proceso donde primero debemos tomar una decisión y luego comenzar un largo, pero largo camino a través del estudio de la palabra de Dios por años, para que de esa manera podamos convertirnos en grandes discípulos o hablando de otra manera, en buenos cristianos. Amados, aquí se pone de manifiesto, aquí se usa el principio que usamos para la preparación de nuestra vida. Entramos desde pequeños a una escuela y comenzamos un proceso en la vida, pasando por varios maestros y nosotros como buenos discípulos aprendiendo de ellos hasta alcanzar obtener una profesión. Y este es el mismo método que muchos predicadores modernos creen que necesita una persona para convertirse en un buen discípulo de Cristo. Pero saben ustedes, mis amados, que este no fue el método que usó Cristo. No. Cuando nuestro Señor Jesús comenzó su ministerio en esta tierra, Él no se dirigió a los escribas y fariseos. Él no fue allí a los maestros de la ley, que eran personas supuestamente preparadas y dotadas de conocimientos, para que le prepararan a un grupo de hombres que Él necesitaba para comenzar su ministerio en esta tierra. Lo que se registra en la palabra de Dios es que Jesús iba pasando por los lugares donde se encontraban estos hombres haciendo su trabajo, y los iba llamando a cada uno de ellos para que fueran sus discípulos. Es decir, estos hombres no fueron preparados para convertirse en discípulos de Jesús. ¿Por qué comienzo este mensaje con esta introducción? Porque hay una diferencia bien grande, mis amados, entre ser un cristiano y ser un discípulo. En el tiempo de Jesús, dice la palabra de Dios que muchos le seguían. Dice la Biblia que grandes multitudes. Y seguir a Jesús significa que eres un cristiano, porque crees en Él, porque crees en su palabra,
Pero sin embargo, durante su ministerio en esta tierra no se habla de grandes multitudes. En la palabra de Dios no aparece registrada grandes multitudes de discípulos que le seguían. Solo se registran muy pocos discípulos. Esas grandes multitudes que seguían a Cristo fueron los que más tarde terminaron condenando a Jesús. Condenando a Jesús a morir en esa cruz. En el pasaje del Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo del 22 al 25, podemos ver bien claro que aquella gran multitud que seguía a Jesús fueron los que le dijeron a Pilato: crucifícalo. Y Pilato les dijo: soy inocente de la sangre de este hombre. Y aquella gran multitud no dejaba de decir: crucifícalo, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amados del cielo, esa misma multitud que supuestamente seguía a Jesús y que por petición de ellos mismos fue condenado Jesús, tiempo después se convirtieron en los enemigos acérrimos de los discípulos de Cristo. Y desde ese entonces hasta la actualidad Jesús ha tenido grandes discípulos que han sido perseguidos, han sido encarcelados y llevados a la muerte. Y dentro de un tiempo muy breve, la gran multitud de cientos de millones que se hacen llamar cristianos se convertirán en perseguidores de los verdaderos discípulos de Cristo. Es triste decir esto, sí. Duele mucho decirlo. Y duele mucho que sea así. Pero esa es la realidad. En todos los tiempos, el llamado cristiano se ha caracterizado solo por buscar a Jesús por los panes y los peces. Solo busca en Jesús prosperidad material. Por eso es que hoy la mayoría de los predicadores solo predican sobre la prosperidad. Hoy día los predicadores no te predican la verdad presente. Hoy muchos predicadores temen herirle los sentimientos a los así llamados cristianos por temor a que se les vayan de la iglesia. Hoy día no vas a ver a un predicador que llame al pecado por su nombre. Que como Juan el Bautista digan: arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesús. Hoy día hay líderes, pastores, ungidos de Jehová, que son invitados a predicar a otras iglesias, que son invitados a hacer evangelismo. Pero si no hay dinero por el medio, y mucho, no se presentan para cumplir con el mandato de Dios y su compromiso con Cristo. Hoy día, mis amados, hay muchos líderes que mirando el pecado dentro de la congregación, dentro de la iglesia, no lo condena. Ya hoy día no se borran a las personas de los registros de la iglesia como miembros de la misma por cometer el pecado de adulterio y fornicación. No. A esos déjamelos tranquilitos ahí, porque ellos son los que mantienen la iglesia con sus diezmos y ofrendas. Y sabes, ¿a quiénes son los que los líderes borran? Tachan, subrayan, eliminan de los registros de la iglesia como si fueran criminales. A los que ellos llaman disidentes. ¿Y disidentes por qué? ¿Porque han decidido predicar la verdad presente? ¿Porque están predicando sobre las profecías de Daniel y el Apocalipsis? ¿Porque están predicando sobre las dos bestias que habla Apocalipsis? ¿Porque están predicando sobre el dragón que habla Apocalipsis? ¿Porque están predicando sobre la gran ramera y el mensaje de los 3 ángeles? Por eso le llaman disidentes.
hay que abrir un poco más los ojos y ver quiénes son los disidentes, mis amados. Porque nosotros hemos sido llamados a predicar el mensaje de los tres ángeles. Nosotros hemos sido llamados a predicar todos los acontecimientos que aparecen en este último libro de la Biblia, llamado Apocalipsis, que en otras palabras significa revelación. Y nosotros tenemos que revelarle al mundo lo que significan esos símbolos de bestias, y dragón, y la gran ramera, y esa mujer vestida de púrpura. El mundo tiene que saber quién ha cambiado los tiempos y la ley de Dios. Nosotros hemos sido llamados, mis amados, a predicar la verdad presente. Y aunque tú no lo hayas visualizado, ya se está viendo cómo la gran multitud de esos llamados cristianos están haciendo la guerra a los verdaderos discípulos de Cristo. Aquellos que han decidido predicar la verdad presente. El libro de Apocalipsis es el libro que se debe predicar para estos tiempos. Pero ningún líder, ninguna iglesia está cumpliendo con este mandato divino. Solo los verdaderos discípulos de Cristo son los que han tomado el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ellos son los que se han puesto la armadura de Dios y han tomado la decisión de hacerlo. Líderes de grandes multitudes andan diciendo que predicar sobre las profecías del Apocalipsis es predicar un evangelio de miedo. Es triste ver cómo grandes líderes están cayendo en apostasía. El Señor no se equivoca en su palabra. Dice Jesús en Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30, que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la siega. Y en el momento preciso dará la orden para recoger primero la cizaña, atarla y luego quemarla. Y en Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 20, también nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y que por sus frutos los vamos a conocer. Estos son los llamados cristianos, los que dicen seguir a Cristo. Amados, cuando Lucifer, que era el máximo líder de los seres creados en el cielo, después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, venía él y tenía potestad sobre todos los demás ángeles. Millones de ángeles le servían. Y comenzó a predicarles doctrinas falsas. Y convenció a la tercera parte de esos millones de ángeles. Y cuando eso sucedió, Dios pudo, porque poder tenía para eso, y motivos también. Él pudo haberlo exterminado al instante. Tanto a Satanás como a los demás ángeles rebeldes que creyeron en sus mentiras. Pero sin embargo, no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque con el tiempo y por sus frutos, el mismo diablo se condenaría. Y este mundo y los demás mundos creados se darían cuenta que el gran engañador es él. Y hoy con sus patrañas, sus mentiras y engaños está haciendo la misma obra. La misma obra que hizo en el mismo trono de Dios, la está haciendo aquí en la tierra. Grandes líderes que un día defendieron a capa y a espada la verdad presente, hoy se encuentran dormidos e hipnotizados bajo las influencias que Satanás ha traído sobre ellos. Y dice el Señor que por sus frutos los vamos a conocer. De hecho, ya los estamos conociendo. Amados del cielo, el cristiano cree que con ir a la iglesia
dejar allí sus diezmos y ofrendas, escuchar el mensaje de su pastor, es suficiente. Y eso es vivir un cristianismo barato. Eso es vivir un cristianismo sin sacrificios. Eso es vivir un cristianismo a media. Y media quiere decir la mitad de algo. Y es aquí donde se pone de manifiesto lo que nos dice nuestro Señor Jesús en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos del 16 al 18. Donde nos dice que por cuanto eres tibio, es decir, estás en el medio de la balanza y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Muchos no han entendido bien estas palabras de Jesús. Y es algo que de solo pensarlo eriza la piel. Recuerden la historia del joven rico. Era un cristiano hasta la médula. Cuando se encontró con Jesús y Jesús le preguntó sobre los mandamientos de Dios, este hombre le dice: Señor, los he guardado desde mi juventud. Y Cristo vio verdad en sus palabras, porque dice el texto que Cristo mirándole le amó. Pero cuando Cristo le dijo: solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes y ese dinero repártelo entre todos los pobres, y ven y sígueme y conviértete en mi discípulo. Ahí las cosas cambiaron. Ahí las cosas cambiaron. Ah, no, Señor, yo estoy muy bien así. Yo te quiero servir, Señor, pero así, de esta manera, sin mucho sacrificio. Amados, este hombre se dio media vuelta, como dice la historia, y se fue. ¿Y por qué se fue? Porque para él era más importante su riqueza material que la riqueza espiritual que Jesús le estaba ofreciendo. Y así cuantos supuestos cristianos que incluso guardan los mandamientos de Dios como este hombre, se encuentran involucrados, poniendo su empeño en las cosas materiales de este mundo. Pero cuando llegue el momento de la prueba, estos cristianos colgarán sus guantes y se darán media vuelta, yéndose así por el camino contrario al que Cristo les ofrece. Porque aman tanto las riquezas y las comodidades que les ofrece Satanás, que van a preferir darle la espalda a Cristo como este hombre rico, y luego se convertirán en perseguidores de los verdaderos discípulos de Jesús. Qué tristeza. Aún sabiendo, aún conociendo la verdad, aún sabiendo todo lo que va a suceder, aún continúan así. Recuerden que en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, se habla de un dragón que perseguía a una mujer, y como no pudo acabar con esa mujer, fue a hacer la guerra al resto de su descendencia. Y esta mujer es la verdadera iglesia de Cristo, y el dragón no es otro que Satanás. Y en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, este mismo dragón le ofrece a Cristo el mundo entero, con toda su gloria, si se postraba ante él y le adoraba. Y como no lo consiguió, pues fue a hacerle la guerra. ¿A quién? Pues al pueblo de Dios. Y saben, desafortunadamente o afortunadamente para él y desafortunadamente para nosotros, el diablo ha obtenido éxito, porque a la gran mayoría los tiene engañados, especialmente a los grandes líderes, porque el diablo sabe que manipulando la mente de los grandes líderes tiene la guerra ganada con el resto de los cientos de seguidores que tienen estos líderes. Y hay que ver, amados, hay que ver cómo hay cristianos que idolatran a sus pastores. Mi amado querido,
El discípulo, cuando se entrega a Jesús, se entrega de corazón. Y cuanto más hace por Cristo, siente que aún le falta mucho más por hacer. Es como una sed insaciable que por mucha agua que tome, nunca puede saciar. El que de verdad le va a servir a Cristo, no necesita pasar una escuela, ni mucho menos años de preparación. Una vez que tú conozcas a tu Salvador y reconozcas que gracias a Él tú estás ahí, que gracias a Él tienes la oportunidad de alcanzar la vida eterna, comienzas a servirle como un buen discípulo, aunque aún no hayas conocido del todo su palabra. Voy a hablarles un poquito sobre mi propia experiencia. Cuando conocí a Cristo en el año 2001, tengo un amigo y hermano en Cristo que hoy día es pastor de varias iglesias aquí en este país. Pues este hermano, siendo muy jovencito, fue quien me dio las clases bautismales. Y recuerdo que ya estaba listo para bautizarme. Es el proceso que se usa según el manual de la iglesia. Primero un estudio bíblico basado 100% en la palabra de Dios, que trata incluso sobre la doctrina y creencia de la iglesia, y luego que tú aceptas todo lo que se te enseña en ese estudio, pues el próximo paso es el bautismo, declarando así públicamente que tú aceptas a Jesús y la doctrina de la iglesia. Pero mis amados, ¿qué situación? Cada vez que la junta de la iglesia se reunía para hablar sobre mi bautizo, habían varias personas que formaban parte de la junta que estaban en contra de mi bautismo. No querían que yo me bautizara, porque eran personas de mi barrio, eran personas que conocían mi pasado. Y saben, es una pena y a la vez es triste decirlo, pero demoré 11 meses para que la junta aceptara mi bautizo. Pero en esos 11 meses, ¿qué hice? Pues aparte de que comencé a estudiar la palabra de Dios, me fui a hacer la obra del Señor con 2 hermanos. El que me dio los estudios bíblicos y otro hermano más. Pues no teníamos días de descanso, porque terminábamos de trabajar y quedábamos en vernos en un punto sobre las 5 o 6 de la tarde, donde allí cogíamos un bus o cualquier otro medio de transporte y nos íbamos para el campo a predicar la palabra de Dios. Allí los hermanos nos ofrecían sus casas y llamaban a los vecinos y se reunían muchas personas. Repartíamos literatura, Biblias, llevábamos DVDs de películas cristianas y se las poníamos a los niños. Y eso era una gran bendición para nosotros. Los lunes, los martes y los jueves eran los días que nosotros salíamos para el campo, porque los demás días eran días de culto en la iglesia y teníamos que participar de los programas que se daban en la misma. Y yo, aún haciendo toda esta obra, seguía sin bautizarme. Y los grandes líderes de la iglesia lo sabían. Incluso en ese tiempo se estaba llevando a cabo en todas las iglesias del país un estudio bíblico llamado ¿Entiendes lo que lees? Liderado por 2 pastores, el pastor Alberto Lach y el pastor Ruber Álvarez.
eran como, este estudio era como una especie de competencia para saber quién era el que más preparado estaba en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Y mis amados, yo decidí involucrarme en ese estudio, sin saber mucho sobre la palabra de Dios. Me dirigí a la joven que estaba dirigiendo este estudio en la iglesia, y ella me dijo que había que hablar con el pastor. Y yo fui a ver al pastor. El pastor me dijo que había que reunirse con la junta. Y todo fue un protocolo y todo fue, vaya, un largo tiempo de espera. Y todo porque aún no me tenían como miembro oficial de la iglesia. No estaba bautizado y por ende aún me tenían como visita o como un miembro no bautizado. Así que se reunieron y llegaron a la conclusión de que por la parte de los jóvenes habían ya muchas personas, había muchos jóvenes compitiendo, así que ya yo no podía participar en el grupo de los jóvenes y me ofrecieron participar en la categoría de los adultos, porque había muy pocos participando en la categoría de adultos. Pues me llamaron, me dijeron, mira, vamos a aceptar de que participe, pero tienes que ser en la categoría de adultos, y yo acepté. Recuerdo que se hacían 3 tipos de competencias. Primero a nivel de iglesia local, luego el ganador de cada iglesia se presentaba en otro concurso a nivel de asociación por provincias, y luego los ganadores se presentaban en otro concurso a nivel de unión, que mi país está dividido en 3, Occidente, Centro y Oriente. Lo cierto es que cada iglesia quería ganar y necesitaban personas preparadas con mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero en mi caso, yo no era esa persona preparada y con mucho conocimiento. Creo que me aceptaron participar por un principio, o porque tal vez vieron mi interés, o simplemente porque tal vez querían que más adultos participaran en esta competencia. Lo cierto es que su servidor fue el ganador en su iglesia local. Mi examen fue el mejor entre las 2 categorías. Así que ahora había que prepararse para la próxima competencia a nivel de asociación, y llegó el día. Allá nos fuimos a la asociación La Joven, que iba representando a la iglesia por la categoría de los jóvenes y su servidor por la categoría de los adultos. Cuando llegué allí, conocí a muchas personas estudiosas de la Biblia. Había muchos estudiosos de la Biblia, personas preparadas que habían nacido en la iglesia y se conocían la Biblia como la palma de sus manos. Pues allí se encontraban todos los ganadores de las iglesias del occidente del país. Comenzó el examen y su servidor volvió a coger el primer lugar a nivel de asociación. Y no me jacto de decirlo, pero cuando tú humillas tu corazón a Dios y le sirves de sincero corazón, verás grandes victorias en tu vida. La joven que fue conmigo representando nuestra iglesia no pasó, no pudo ganar. Salió de allí con lágrimas en sus ojos, porque ella quería ganar. El premio para el ganador a nivel nacional eran los primeros 3 tomos del Espíritu de Profecía, Testimonios para la Iglesia. En esos tiempos, y más en nuestro país, era muy difícil hacerse de un libro del Espíritu de Profecía. Solo lo tenían algunos pastores que viajaban y la obra como tal. Hoy día ya los tenemos a disposición y gratis en las redes sociales.
Pero en aquel tiempo era bien difícil. Pues yo me dirigí a la joven. Su nombre es Leriuska Gamboa. Una joven dedicada al Señor. No sé dónde se encontrará en estos momentos, pero donde quiera que esté, espero que ese espíritu y ese deseo que tenía, siendo ella aún muy joven, de seguir a Cristo y de conocerle más, aún siga brillando en su corazón. Y que el Señor la bendiga y la guarde siempre. Lo cierto es que, como yo vi tanto interés de parte de ella, ganar esa competencia, ganar ese concurso, le cedí el derecho de participar a nivel nacional. Y yo no me presenté. Ella fue en mi lugar. Amados, ¿por qué les he hecho saber esto? Por una sola razón. Y es que para tú servirle a Dios y ser un verdadero discípulo, no necesitas preparación, no necesitas una escuela, no necesitas madurar en la fe, no necesitas pasar cursos de teología, no necesitas pasar un curso de maestría ni de doctorado para tú ser un verdadero discípulo de Cristo. Eso nace, pero no a través del conocimiento. Eso nace, pero no a través de los cursos que puedas pasar, sino a través de tu corazón, el deseo de servir, el deseo de serle fiel al Señor, el deseo de estar de parte de la justicia de Dios, aunque le cueste la vida. Ese es el verdadero discípulo de Cristo. Mira, vamos a ver 4 características que debe saber una persona que decide seguir a Jesús. Porque más que ser cristiano, si de verdad amas a Jesús, tú debes convertirte en un verdadero discípulo de Jesús. La primera característica es que el verdadero discípulo de Cristo debe saber que seguir a Jesús no es tarea fácil. Que seguir a Jesús no es todo color de rosa. Pasará por muchos problemas. Pasará por muchos sinsabores. Serás aborrecido. Serás despreciado y abandonado hasta por tus seres amados. Por amigos, compañeros de trabajo y demás. Y eso significa que tendrás que cargar con tu propia cruz sin renunciar a Cristo. El verdadero discípulo tiene que saber que el costo por seguir a Cristo debe calcularse cuidadosamente. Por eso en el texto que estamos estudiando de Lucas 14 nos dice Jesús: ¿quién de nosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿O qué rey que se va a enfrentar en una guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacerle frente o no a su enemigo? Mi amado querido, si quieres ser un buen discípulo de Cristo, el verdadero discípulo de Cristo, mis amados, tiene que saber que todas sus ambiciones y todas sus posesiones terrenales debe colocarlas en el altar de sacrificio. En otras palabras, debe renunciar a todo aquello que le impida tener una verdadera relación con Jesús. Cuando yo llegué a este país, conocí a la familia de mi ex esposa.
acá en la ciudad de Homestead. Tenía 3 tíos. Y digo tenía porque ya uno falleció. Pero aún le quedan 2. Estos hombres nacieron en la iglesia. Su madre los llevó siempre por el buen camino. Pero llegaron a este país y las cosas cambiaron. Estos hombres comenzaron con sus sueños y ambiciones a alcanzar grandes posesiones terrenales, y entre ellos hay uno que es o era pastor. Y este pastor renunció a su llamado divino, entregó sus credenciales como pastor, como ministro del Evangelio de Cristo, porque sus posesiones terrenales eran muchas y necesitaba dedicarle más tiempo. Triste historia, ¿verdad? Amados, el verdadero discípulo de Cristo tiene que saber que el espíritu de sacrificio que se proponga en su corazón debe ser permanente, y no por un impulso, no por un sentimiento, no por un principio ni un protocolo, ni mucho menos por un patrón, sino que será de corazón, que lo sienta en su interior, y ese sentir debe ser permanente. El verdadero discípulo de Cristo es señalado, sí, es abandonado por sus seres amados. No cae bien donde llega porque al pecado lo llama por su nombre. Y a los llamados cristianos no les gusta que le digan que están mal. Quiero que me digan, ¿alguno de ustedes vieron en la palabra de Dios algún discípulo de Cristo que vivía en paz y tranquilidad, que vivía rodeado de familias y amistades y con grandes posesiones terrenales? Pues ninguno, mis amados. Porque todos padecieron, todos sufrieron y fueron despreciados. Y así han padecido todos los que se han propuesto seguir de verdad a Cristo en todos los tiempos. Hoy los cristianos modernos luchan por un sueño, pero su sueño no es de seguir a Cristo y convertirse en su discípulo, sino de alcanzar grandes posesiones terrenales, de tener una casa grande y bonita con todas las condiciones, y de tener el carro del año parqueado frente a su casa, viajar, divertirse, pasarla bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y a Jesús, ¿dónde lo tienen ubicado? Vamos a analizar otro punto más. Cuando Jesús nos dice que tenemos que aborrecer a nuestros padres, hijos, familia y hasta nuestra propia vida, tenemos que detenernos y analizar lo que nos quiere decir aquí. ¿Por qué razón? Porque cuando escuchamos la palabra aborrecer, rápido la entendemos como odiar, detestar, abominar, tener a alguien entre ceja y ceja, mirar a alguien con malos ojos, etcétera, etcétera. Aquí Jesús, mis amados, no se refiere a esto. Él se refiere a otra cosa. Porque Jesús, que es puro amor, no se puede contradecir él mismo cuando te dice amas a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora ves en este pasaje que te dice que lo aborrezcas. Y aunque esta palabra aparece en infinidad de versículos, aquí él se refiere a otra cosa. Por ejemplo, en el Levítico capítulo 19, versículo 17, te dice
no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Por qué? Perdón. Porque es pecado. Pecas contra tu prójimo cuando lo aborreces, porque tu corazón está lleno de veneno. También en el libro de Apocalipsis, capítulo 27, versículo 41, dice que y aborreció Saúl a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Y en Génesis 37, versículo 4, refiriéndose a José y a sus hermanos, dice que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarles pacíficamente. ¿Se dan cuenta que aborrecer a nuestro prójimo es pecado? En este pasaje tenemos que entender que el uso bíblico de esta declaración indica claramente que Jesús no nos ordena, en el sentido común de la palabra, aborrecer a nuestro prójimo, para que así podamos convertirnos en sus discípulos. Aquí se refiere a lo mismo que nos deja bien claro en el Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 37, donde nos dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Es evidente que Cristo presentó aquí esta retórica para aumentar de una manera exagerada lo que quería decir, pues destacar en forma concreta ante sus seguidores que en todo momento deben darle al reino de los cielos el primer lugar en sus vidas. Los versículos que estamos estudiando, 26, 27 y 33, que dicen, si alguno viene a mí y no aborrece a papá, hijos, esposa, hermanos y demás, y el que no lleve su cruz y venga en pos de mí, y todo aquel que no renuncie a todo lo que posee, los 3 versículos terminan diciendo, no pueden ser mi discípulo. Y aquí vamos a detenernos un poco, porque no es que Cristo no quiera que seamos sus discípulos, es que es imposible que seamos verdaderos discípulos de Jesús cuando nuestros intereses personales están por encima a la lealtad y dedicación al servicio de Jesús. Esto nos llevará a imposibilitarnos, queridos, de hacer lo que Cristo pide o demanda de nosotros. Mis amados, la invitación del reino eterno debe tener siempre el primer lugar, sin importar las consecuencias. Servirle a Jesús como verdaderos discípulos demanda la renuncia total y permanente al yo. Y cuando digamos, como dijo Pablo, allí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, entonces podemos decir que somos verdaderos discípulos de Cristo. El verdadero discípulo tiene que entender, tiene que grabarse en su corazón que Cristo debe ser amado más que a su propia familia. Mira, es posible que nunca te veas en la situación de escoger entre Jesús y tu familia. Estamos en un tiempo de bonanza, a pesar de que hay muchos países donde los verdaderos discípulos de Cristo están siendo perseguidos, están siendo encarcelados y otros lo han llevado incluso hasta la muerte, porque los están obligando a renunciar a su creencia, a renunciar a Jesús, pero sin embargo se niegan a hacerlo, prefieren seguir creyendo en Jesús, aunque les cueste la vida. Y ese es el verdadero discípulo de Cristo.
La herida mortal de la bestia que se habla en Apocalipsis 13 se está sanando. Ya prácticamente está sanada. Los acontecimientos que están sucediendo hablan por sí solos. Y pronto se promulgará un edicto donde obligarán a la humanidad a cumplirlo. Y dicho edicto es profanar la ley de Dios. Y aquel que no cumpla con dicho edicto será encarcelado, perseguido y muchos perderán la vida. Ahora, ¿quiénes son los que serán perseguidos? ¿Quiénes son los que serán encarcelados y los que perderán la vida? Pues los verdaderos discípulos de Jesús. Aquellos que han estado construyendo su casa sobre la roca. Aquellos que prefieren dejarlo todo por la causa de Cristo. Aquellos que no se compraron ni se vendieron. Aquellos que han sido sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Aquellos que han llamado al pecado por su nombre. Aquellos cuya conciencia ha sido tan leal al deber, así como la brújula al polo. Aquellos que se han mantenido de parte de la justicia de Dios a pesar de haber pasado por tantos sinsabores. Estos son los que serán perseguidos. Estos son los que padecerán de angustias, de tribulación y muerte. Por eso muchos de los que hoy dicen seguir a Cristo apostatarán y se pasarán al lado contrario, al otro grupo, porque tendrán miedo, pánico a padecer por causa de Cristo, sin tener en cuenta que si están aún ahí disfrutando de la buena vida, es porque Jesús primero padeció, sufrió y murió por ti. Tal vez has oído la historia de un hombre llamado John Rogers. Este hombre vivió entre los años 1500 y 1555. Este hombre iba a ser quemado vivo en una hoguera. O fue quemado en una hoguera por causa de Cristo. Y a pesar de que sus enemigos no habían podido convencerlo de que renunciara a Jesús, intentaron hacerlo una vez más mientras lo llevaban a la hoguera. Y usaron como carnada a su propia familia. Pues allí ya en la hoguera y con todo listo para incinerarlo vivo, trajeron a su esposa y a sus 11 hijos. Y todos estaban allí llorando y arrodillándose ante él. Le rogaban que se retractara. Su esposa rogaba: esposo mío, no seas caprichoso. Haz lo que dicen que hagas, por favor. Y cada uno de sus hijos le decía: papá, por favor, si tú nos dejas, ¿qué vamos a hacer sin ti? Tú eres nuestra razón de vivir. Arrepiéntete y haz lo que te dicen. Saben, esta fue una prueba muy grande para este hombre, para este verdadero discípulo de Cristo. Una prueba que él no había esperado. Y mientras estaba allí rodeado de sus seres queridos, dijo: Dios sabe lo mucho que los amo a todos y que por amor a ustedes yo haría cualquier cosa. Pero en comparación con Cristo y su evangelio, que amo con todo mi corazón y con toda mi alma, tengo que dejarlos a ustedes. Pero no voy a renunciar a quien he creído. Y si tengo que morir quemado en esa hoguera por amor a Cristo, por serle fiel a Cristo, estoy preparado. Por lo tanto, no lloren más, ni rompan mi corazón. Amados, y así como este gran discípulo de Jesús, pudiéramos mencionar a muchos más que prefirieron renunciar a su familia antes que renunciar a Cristo. El verdadero discípulo debe saber
tiene que estar consciente que Cristo debe ser amado más que a su propia vida. Fíjate, Jesús te dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo. Pero sin embargo, en cuanto al amor por Cristo, debe estar por encima de nosotros mismos. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos amar más a Cristo que a nosotros mismos? Porque su amor por ti y por mí está por encima de Él. Él se despojó de toda su gloria, se quitó su vestidura de rey y vino a este mundo y caminó como uno más entre nosotros, pasando hambre, miseria, necesidad. Incluso no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y todo fue por amor a ti y a mí. Así que lo menos que podemos hacer tú y yo es obedecerle, cumplir con su mandato divino y convertirnos en uno de sus discípulos. Los discípulos de Cristo, mis amados, registrados en la Biblia y fuera de los escritos bíblicos, padecieron mucho por Jesús antes de ser condenados. Ellos entendían que debían seguir a Cristo aunque le costara la vida. Amaban tanto a Jesús que a pesar de ser encarcelados, azotados, seguían el ejemplo de Cristo y sobre todo su mandato divino. Ellos sabían que seguir a Jesús, su costo era la vida, pero no les importaba. Estaban muy ansiosos de poner su amor por Cristo por encima de todo, antes de cualquier pensamiento de librarse del dolor o de escapar de la muerte. No les importó para nada las torturas a las que fueron sometidos. Muchos fueron forzados a sentarse en una silla de hierro ardiente, al rojo vivo. Otros arrastrados por los pies, arrojados de un lado a otro por toros, arrastrados por los pies a través de caballos. Otros despedazados por bestias salvajes, otros quemados vivos, otros crucificados y cuántas torturas más. Pero aún así no vacilaban, ni se echaban para atrás, supieron pararse firmes y defender la causa de Cristo al precio que fuera necesario, desechando así sus propias vidas en lugar de ser hallados traidores a su Salvador y Redentor Cristo Jesús. Y todos esos padecimientos, mis amados, por lo cual pasaron los verdaderos discípulos de Cristo, dentro de muy poco lo veremos en este país y en el resto del mundo. ¿Estás dispuesto tú a sufrir por la causa de Cristo? Creo que si se hiciera una encuesta a nivel mundial sobre esta pregunta, muy pocos levantarían su mano. Muy pocos estarían dispuestos. Incluso muchos de los que hoy se jactan de decir que son seguidores de Jesús, cuando llegue el momento de la prueba negarán a Jesús. Mis amados, es necesario que estemos preparados. Es necesario que fomentemos una linda relación con Cristo si en verdad quieres ver el rostro de nuestro Señor Jesús, diciéndote: bien, buen siervo fiel, buen discípulo amado, sobre poco me has sido fiel, ahora sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amados, el verdadero discípulo debe saber que Cristo tiene que ser amado más que todo el dinero que pueda existir en este mundo. No en balde escribió Pablo en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y Cristo en Mateo 6:24 nos dice que no podemos servir a dos señores,
porque aborreceremos a uno y amaremos al otro. Así que el que ama al dinero y las posesiones terrenales, que no se engañe diciendo que ama a Jesús, porque eso es pura mentira. El verdadero discípulo defenderá la causa de Cristo donde quiera que se encuentre y nunca permitirá que los placeres y la arrogancia de este mundo entren en su corazón. Y para terminar, lo hago con el versículo que se encuentra en Lucas 14:33, que dice, sí, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí la verdadera aplicación para este versículo, para este texto, es: ¿te sientes un verdadero discípulo de Cristo? ¿Amas a Jesús más que a tu propia familia y a tu propia vida? ¿Lo amas más que a cualquier otra cosa en este mundo? Porque si no es así, mi amado, te exhorto en esta hora a que te rindas a los pies de Jesús de una buena vez. Recuerda, Cristo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pues ninguna. Echa a un lado todo lo que desagrada a Dios y ven de sincero corazón a Jesús. Deja de confiar en este mundo y pon tu confianza en Cristo y conviértete en ese verdadero discípulo. Si deseas en verdad que ore por ti, déjamelo saber. Con gusto te presentaré ante el trono de gracia para que Cristo, junto al Espíritu Santo, haga su obra en ti. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz del cielo sea contigo. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo en Cristo.